embajador ante la República Bolivariana de Venezuela entre 2006 y 2011, ex embajadora nada menos que ante el Reino Unido entre 2012 y 2015, como así también representante permanente ante la Organización Marítima Internacional. En 1997 fue elegida diputada nacional por la provincia de Buenos Aires a través de la Alianza. Aunque disconforme con el rumbo económico del gobierno, fue la primera diputada en romper con el gobierno de Fernando de la Rúa, combatiendo la reforma laboral impulsada por ese gobierno. Creo que esto honra, ¿eh? Y luego fue reelecta en 2001, esta vez a través del Frente Polo Social que había fundado el sacerdote Luis Farinello, desempeñándose hasta 2005. El 10 de mayo de 2002, mientras la Cámara de Diputados trataba la sanción de una ley sobre quiebra de empresas, Castro se dirigió hacia el estrado del presidente de la legislatura, Eduardo Camaño, y colocó una bandera estadounidense argumentando: si el Congreso se va a limitar a hacer la escribanía del Fondo Monetario Internacional, sugiero que los responsables sean honestos y arríen la bandera nacional y procedan a seguir legislando bajo esta bandera. Sensacional. En el marco de su labor como diputada, en noviembre de 2003, presentó un proyecto de ley que finalmente fue sancionado, promoviendo el ingreso de Venezuela al bloque comercial del Mercosur. En 2005, junto a su hija, integró una comitiva que viajó a lomo de mula por la cordillera de los Andes, esto no es poca cosa, ¿eh?, hasta el límite con Chile, para reivindicar la ruta que cruzó José de San Martín. Iban rumbo al gran encuentro con Simón Bolívar también. Sí. En abril de 2006, el entonces presidente Néstor Kirchner la designó embajadora de Argentina ante la República Bolivariana de Venezuela, cargo que asumió formalmente el 3 de julio de ese año. Entre 2012 y 2015 se desempeñó como embajadora argentina ante el Reino Unido, trabajando principalmente sobre la cuestión de las Islas Malvinas. Una vez más, bienvenida. Muchas gracias. Usted nos conoce, haber sido embajador aquí no fue casualidad, y bueno, nuestras líneas vuelven a cruzarse. Cuénteme, ¿cómo está su participación en este evento y cómo lo ven desde afuera? Bueno, para nosotros es muy importante estar aquí, porque Venezuela, como sabemos, está sufriendo un linchamiento mediático. Han intentado hacer un golpe de nuevo tipo en Venezuela. Por supuesto, esto viene de mucho tiempo atrás, desde que intentaron hacerle un golpe al presidente Chávez, luego intensificaron las distintas acciones golpistas. Creyeron probablemente que con la muerte de Chávez iban a poder incursionar los Estados Unidos en su apetencia, que es básicamente la apetencia petrolera, la apetencia de los recursos naturales. Y realmente intentaron un golpe por sofocación, movilizando el desabastecimiento de alimentos y de medicamentos, y luego un golpe más clásico de subversión, de violencia enorme en las calles. Y quiero decirle que estamos admirados de que el presidente Nicolás Maduro haya podido controlar esa violencia, terminar con esa violencia salvaje, con un método muy venezolano, que es aumentar la participación popular, muy venezolano a partir de la Revolución Bolivariana. Y eso realmente es sorprendente, así como es sorprendente que haya un bravo pueblo que es capaz de soportar momentos muy difíciles con el bloqueo económico y de seguir apostando por un camino original y propio. Así que venimos a valorar eso. Nosotros estamos muy comprometidos con la causa de la unión de América Latina y el Caribe. Y déjeme decirle que esto no es solamente ideológico o político, ¿no? Yo creo que el gran legado de Chávez ha sido, sin duda, retomar el camino de nuestros libertadores, San Martín y Bolívar, que concibieron originalmente el bienestar de nuestros pueblos basado en dos logros que tenían que ser correlativos: la independencia y la unidad. Sin embargo, por 200 años el concepto de unidad fue soterrado, fue secuestrado por las oligarquías y por los bloques dominantes, y recién con Chávez
recuperamos ese discurso histórico y con esa magnífica conjunción que hubo de líderes de izquierda, de líderes progresistas, como los gobiernos Kirchner, Lula, Correa, Evo Morales, Fidel Castro, etc. Y entonces, primero fortaleció Venezuela el Mercosur. Yo presenté un proyecto tempranamente, creo que usted lo citó, en el 2003, para que Venezuela se incorporara al Mercosur, muy consciente de que esto iba a dar un dinamismo extraordinario al Mercosur. Y luego se fundó la UNASUR y luego la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Yo lo repito siempre y a lo mejor seguramente usted lo dice muchas veces, pero no me canso de repetirlo, que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños somos 33 países con 600 millones de habitantes que vivimos en 20 millones de kilómetros cuadrados. Somos el primer productor de alimentos del mundo, tercer productor de energía del mundo. Tenemos todos los recursos naturales, 1/3 de agua dulce del planeta. O sea, juntos somos enormemente ricos y poderosos. Y por supuesto hay poderes que no les interesa que nosotros seamos soberanos políticamente, seamos independientes económicamente. Hasta ahora esos poderes se mostraban abiertamente, por ejemplo, desde los Estados Unidos. Pero ahora también la Unión Europea está incidiendo en contra del bloque regional y el llamado Grupo de Lima, que es, o como lo llama Jorge Arriaza, y yo coincido, el Cartel de Lima, que es un grupo de presidentes de 13, 14 países que están realmente implosionando el bloque regional y que se han puesto al servicio de los intereses de los Estados Unidos. Vergonzoso, pero es la definición perfecta la que usted ha dado. Aquí siempre hablamos, por lo menos en este programa, ¿no?, con aquel criterio de patria grande, que solamente hemos tenido roces graves cuando hay un partido de fútbol, pero no más allá de eso, ¿no? El resultado es que es decepcionante ver cómo repúblicas que se suponen libertarias, porque fueron nuestros libertadores las que las trajeron, ¿no?, a la vida legal, constitucional, estén haciendo ese juego, ¿no? Sí, a mí me consterna porque Latinoamérica y particularmente la Argentina ha hecho doctrina diplomática, política, con la no intervención, con la no injerencia. La doctrina Drago, por ejemplo. La no intervención, la libre determinación de los pueblos. Y luego hemos progresado justamente en las definiciones constitutivas de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Latinoamérica y el Caribe, región de paz. ¿Qué más importante puede haber en un mundo que está, yo coincido con el Papa Francisco y lo he conversado con él, he tenido ese privilegio y esa oportunidad de que estamos viviendo en una tercera guerra mundial fragmentada, ¿no? Entonces, en este contexto, tener un continente como región de paz es el mayor valor que podemos tener, ¿no?, y que podemos infundir al resto del mundo. Y para eso, obviamente, nosotros estábamos constituyendo este bloque como una forma de contribuir a un mundo multipolar, a un mundo multicéntrico, donde no haya hegemonías, a un mundo de naciones iguales para ciudadanos iguales. Y bueno, es como usted decía recién, consterna que haya gobiernos de nuestros propios países que se avengan a ser verdaderos agentes de la desintegración regional, como es el presidente de Argentina, Mauricio Macri, como es el presidente de Brasil, Temer, que no fue electo, que llegó al poder en su país con un golpe institucional que le dio a Dilma Rousseff, que un año antes había sido elegida por 54 millones de brasileños. ¿Para qué se dio el golpe? El resultado está a la vista, ¿no? Para que Brasil vaya perdiendo independencia, para poder privatizar empresas públicas y además para quitar derechos laborales y salariales a 200 millones de brasileños. Kuczynski, en Perú, que acaba de salvarse de un impeachment, de ser destituido negociando la impunidad de Fujimori. Presidente Santos, el presidente Peña Nieto, con los niveles increíbles de violencia
que hay en México, los carteles, los asesinatos, la desaparición de estudiantes, la muerte de periodistas, en Colombia el paramilitarismo, los ataques a los candidatos de la oposición. ¿Credenciales democráticas? ¿Qué credenciales de derechos humanos tienen esos presidentes para criticar a Venezuela? Pues parece que es un deporte. Ahora, a ver quién queda mejor con el tío Sam representado por este energúmeno en una cristalería que es el presidente actual, que lo único que le faltaba era comprarse la presidencia, porque uno sabe cómo funciona eso. Los que hemos estudiado algunas cositas del papel de los lobbies allá, yo lo estudié en la Fletcher School, la escuela de los Kennedy, y el lobby es lo que decide. Este hombre hizo el lobby necesario, pero además el problema es que llega a la Casa Blanca, se paga los asesores, se paga la gran campaña, genera una imagen que genera cierta esperanza, y resulta que este hombre además es el comandante en jefe. La Constitución dice que es el comandante en jefe de todos los componentes de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y parecería que tiene ganas de jugar al comandante en jefe. Sí, apretar el botón. Apretar, ¿no?, el botón, ¿eh? Sí. Bueno, la verdad es que... ¿Qué escenario manejan ustedes que se pueda decir en un programa como este? Yo me gustaría, con una persona que dice todo tan claramente como usted, me gustaría ser igualmente clara, ¿no? Te aseguro que lo está haciendo muy pedagógicamente. Regálenos su opinión. Hillary Clinton, que tenía mejor fama que Trump, hizo la venta de armas más grande de la historia de Estados Unidos. Siguió con la guerra de Afganistán, confesó que habían armado Al-Qaeda para combatir el comunismo en Afganistán. Fue la gran promotora de la guerra en Libia y del asesinato de Gaddafi. Están matando campesinos en Yemen. También empezó esto con el gobierno de Obama-Clinton. O sea... El Irak de Saddam Hussein funcionaba maravillosamente bien, chiitas al sur, sunitas al centro, que eran los de él, y los kurdos, tranquilitos, con su propio idioma, sus propios medios de comunicación, su propia legislación regional y su propia seguridad. Estuve allí cuando... Han devastado Medio Oriente, han destrozado países, civilizaciones, culturas, familias. Están flotando miles de cadáveres en el Mediterráneo y los Estados Unidos de América se siguen presentando como los campeones de la democracia y los derechos humanos, ¿no? Si lo queremos entender, ¿de dónde viene esta creencia de que pueden tutelar el mundo? Tenemos que remontarnos hace 200 años cuando crearon esa teoría del destino manifiesto, una teoría prácticamente religiosa, porque era la providencia que había destinado a los Estados Unidos a sembrar de sus valores y del American Way of Life por todo el mundo, y luego lo completó Roosevelt con el corolario Roosevelt de que aplicarían el gran garrote, tomado de un proverbio árabe, para quienes no fueran los amigos, es decir, intervenciones militares y facilidades económicas para quienes fueron amigos. Pero la crudeza de este momento, seguramente nos vamos a poner de acuerdo en eso, porque antes teníamos que esperar a lo mejor 20, 30 años para que se desclasificaran documentos secretos para constatar, porque lo sabíamos, pero para constatar que habían participado en 60 golpes de Estado en América Latina, ¿no? Que habían participado en el crimen de Allende, que habían participado en las conspiraciones en Honduras, que habían... Y después le matan a un general disidente junto con su secretaria Ronnie Moffett, le meten una bomba en pleno Estados Unidos, lo vuelan en pedazos porque estaba declarando cosas que realmente sabían. Así es. Contra el golpe contra Allende. Que participaron fueron maestros de torturas en la Escuela de las Américas. Enseñaron a torturar como nunca se había hecho, ¿no? Pero conspiraban y nosotros lo sabíamos y lo sufríamos, como lo sufrimos en Argentina porque apoyaron la dictadura militar, pero teníamos que esperar años para que se desclasificaran los documentos y lo constatáramos. Pero ahora lo dicen, ¿no? Esta visita de Rex Tillerson, que es bien el retorno de
de la doctrina Monroe, América para los americanos, y hace un circuito casi perfecto, casi pedagógico para describir la doctrina Monroe. Empieza su viaje en Austin, Texas, donde en su universidad, de donde él salió, el canciller de Trump, describe los objetivos de los Estados Unidos para el hemisferio sur, así. Y dice ahí, los militares venezolanos han participado muchas veces y de otras regiones y de otras partes de Latinoamérica han tomado acciones cuando los líderes políticos no supieron hacerlo. ¿Sí? Hace una apología del golpe de Estado. Y luego baja a México, donde no importa que estén construyendo un muro, pero negocia... Un muro que además quiere que lo paguen los mexicanos. Quiere que lo paguen los mexicanos, sí. Quiere que lo paguen los mexicanos. Y el comunicado de la Secretaría de Estado dice, el señor Rex Tillerson va a visitar a sus socios regionales, regional partners, abiertamente. Y el que no esté en la lista no es socio. El que no esté en la lista mensaje en directo. No es socio. Y luego... nosotros sabemos por muchos vecinos cómo se bajan los pantalones, con 7, 9 bases, cediendo el espacio aéreo, marítimo, terrestre. Y haga lo que haga un soldado allí, así cometa violaciones de un familiar del presidente, no lo pueden juzgar, tienen que entregarlo a su cadena de mando. Así es. Y en Argentina también hablaron de Venezuela. Macri no debiera permitir nunca que un canciller de los Estados Unidos siquiera opine sobre nuestra región, muchísimo menos que proponga un golpe de Estado, ¿no? Y inmediatamente negociaron que van a poner bases de la DEA en Argentina, en la provincia de Misiones, en la triple frontera de Brasil, Paraguay y Argentina, lo cual, por supuesto, es gravísimo porque ya sabemos cómo opera la DEA, se aumenta el narcotráfico, la delincuencia y es objeto de maniobras políticas y militares. Alianza estratégica, ¿no? Es el tema, porque el mayor productor de cocaína del mundo y otras hierbas es Colombia y el mayor consumidor es Estados Unidos. Si le cortamos eso, un par de millones de estadounidenses se vuelven locos por el síndrome de abstinencia, ¿no? Para empezar. Ha demostrado la política contra el narcotráfico de los Estados Unidos es una ficción, ¿no? Es en realidad una excusa al narcotráfico como la creación de un enemigo interno para habilitar el monitoreo político y económico y militar de los Estados Unidos. Así que así terminó el viaje de Rex Tillerson ha vuelto con el gran garrote a opinar sobre lo que tiene que hacer. Y sí, es lamentable que haya presidentes en la región que lo habiliten, en lugar de estar promoviendo esa magnífica comunidad de estados latinoamericanos y caribeños como un ejemplo de paz. ¿Qué se siente políticamente en Buenos Aires, que no es toda Argentina? Argentina es muy compleja, muy grande y muy compartimentada con sus peculiaridades regionales, lo sabemos. Pero ¿qué se siente con este tipo de gobierno? Yo le puedo decir lo que siento yo. No quiero decirle, hay más informaciones para este boletín. Entre mis pecados de juventud, yo fui jefe de prensa de Radio Colonia, así que sabemos de ¡Ah, qué maravilla! Cuando retornó Ariel Delgado, con el Gallego García, que era el dueño, el Gallego amigablemente, ¿no? Cuando manejaba Así es Boca, Crónica y Última Hora, ¿no? Y además querían Radio Colonia al final la compran porque... y viene Ariel Delgado, ¿no? Y teníamos una línea de campaña con un teléfono militar, todo pirata debajo del río, y lo dice alguien con un parche del ojo, que nos permitía, en un golpe de Estado, por ejemplo, salía el presidente de la Residencia de Olivos, no había celulares todavía, pero había walkie-talkie o había el teléfono del bar de la esquina, ¿no? 11:15 salía de ahí, 11:18 estaban en el teléfono del bar, 11:20 en la redacción de Crónica y 11:22 en Colonia. Y llamaban de Central Cuyo los generales y los coroneles. ¿Por qué usted transmite eso? ¿Cómo será? Disculpe, ¿coronel qué? Del ejército argentino, sí. Entonces no se dio cuenta, mi coronel, que yo estoy en Uruguay. Entonces no tengo por qué decirle nada. Y hágame el favor, no me moleste que voy a cenar. Teníamos que escuchar Radio Colonia, sí. Claro. Teníamos que escuchar Radio Colonia. Bueno, llegó uno de los golpes, me acuerdo que cerraban el show en las Watts en
porque fue un golpe que en la noche estaba en pleno desarrollo, ¿no? Como decimos en Brasil. Pero fue una cosa brutal el manejo de la comunicación y la hermandad de los pueblos, ¿no? Tratando de hacer visible lo invisible y la solidaridad, ¿no? Sí, así como nos asesinaban en conjunto con el Plan Cóndor, ¿no? Sí, después vino el Plan Cóndor, que ya fue la exquisitez, ¿no? Desde el punto de vista de Drácula. Es que, claro, a mí me sorprende esto que decían, ahora vuelvo a Argentina, pero a mí me sorprende realmente que haya gente, por ejemplo, en Venezuela, podrán opinar o querer o no querer al presidente Maduro, pero me parece realmente increíble que haya gente que quiera una intervención de los Estados Unidos como si no se estuvieran enterando lo que está pasando en Siria, en Libia, en Irak, como si no vieran los crímenes de civiles, los cientos de miles de muertos, ¿no? No tienen la menor idea de que el disco duro que les metieron les puede costar no solo la vida, les puede costar todo, familia, hogar. Yo hoy estaba revisando un documento que me señaló, que me recordó que existía Julian Assange. Yo soy muy amiga de Assange porque se asiló en la Embajada de Ecuador cuando yo era embajadora en Londres. Y Julian, en este nuevo paradigma de las comunicaciones, porque es un soldado de la verdad, hace 5 años que está asilado en una embajada sin ver la luz del sol, por haber revelado secretos que pertenecían a una élite del complejo militar industrial de Estados Unidos, ¿no? Tiene un coraje extraordinario. Y hablando con Julian sobre Venezuela, me señaló uno de los documentos que reveló Edward Snowden recientemente. Yo después se lo voy a pasar porque a usted le interesan esos detalles. Yo sabría agradecérselos. Un documento de la National Security Agency del 2007, donde describe los objetivos de todas las agencias de Estados Unidos, los objetivos estratégicos. Entre los objetivos energéticos, en el sector energético figura Venezuela, entre los objetivos de los países que tienen que vigilar y controlar para asegurarse la producción y el transporte que sea compatible con la provisión de los Estados Unidos. Pero mucho más curiosamente que eso, hay 6 países que son objetivos permanentes de los Estados Unidos: Irán, Irak, Rusia, China, Corea del Norte y Venezuela. Y está escrito Mission F, Venezuela, disponer de agentes políticos para evitar el liderazgo del presidente Chávez y para evitar que ejerza influencia en la región en los sectores político, económico y energético. Está escrito. O sea, Venezuela es un target de los Estados Unidos. Es un objetivo militar, político, estratégico, energético. Entonces no sorprende la cantidad de acciones que hacen, la cantidad de dinero que ponen, la cantidad de agencias que contratan, la cantidad de medios que se compran para atacar a Venezuela. Y hay un detallito técnico legal. Este señor Trump, que no sé cómo adjetivarlo al final, pasó un límite, el límite de un marco legal que en Estados Unidos se necesita una guerra. La frase mágica de a clear and present danger. Cuando hay un claro y presente peligro, es la palabra mágica para decir tenemos un caso de guerra, hay un casus belli, podemos hacer la guerra. Claro. Y esa palabrita no la pronunciaron por casualidad. Y a partir de ahora, este señor que es un bruto de una cristalería, porque se compró la presidencia, que era lo único que le faltaba, pero resulta que con la presidencia viene el cargo de comandante en jefe. Y este va a querer ser un comandante en jefe en alguna acción. Porque el cuadro psicológico del personaje lo da. Sí, además en algunos sectores, sobre todo entre los vendedores de armas, gana
gana poder y gana prestigio, ¿no? Y volviendo a la Argentina, que usted me preguntó qué se sentía teniendo un presidente como Macri. A veces vergüenza, a veces estupor. En un país que tiene 5 premios Nobel, el país de Borges, de Cortázar, de Mallea, tenemos un presidente que no sabe hablar con sujeto, verbo y predicado. ¿Es cierto eso? Es muy difícil que termine una frase. Dice cosas como, por ejemplo, él está promoviendo un acuerdo con la Unión Europea, Mercosur-Unión Europea. Para eso expulsaron a Venezuela del Mercosur, porque Venezuela, como antes los gobiernos Kirchner o como Lula, Dilma... La conferencia de Mar del Plata todavía genera reverberancias, ¿no? Bueno, digamos, el rechazo al ALCA fue... Nosotros tenemos un amigo común, Luis Bilbao, sí, sí, que menciona el rechazo al ALCA, él describe el rechazo al ALCA como la derrota estratégica más importante de Estados Unidos después de Vietnam. Y se puede entender, porque el ALCA hubiera impuesto el control y la dominación económica sobre nuestros países, ¿no? Y fue histórico esa cosa, esa fue una gesta maravillosa. El liderazgo de Chávez fue ahí, iluminó ese escenario. Todavía recuerdo a Kirchner tratando de disimular que estaba a las carcajadas con las... Sí, estaban muy felices porque era un encuentro verdadero. Eran como los muchachos traviesos que al final lograron... Había esperado tantos años esa independencia, ese espíritu realmente de libertad, de emancipación, de decir por qué. Estaba presionando de todas partes del mundo. Y Chávez, Lula y Kirchner, como Chávez en ese momento describió, los 3 mosqueteros, ahí hicieron un rechazo muy contundente al ALCA y una gran lección para nuestros pueblos que se sintieron, por supuesto, realizados y felices. Y ahora, bueno, expulsaron a Venezuela del Mercosur para firmar un acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, que puede ser tan negativo para nuestras empresas y para nuestras industrias y para nuestros trabajadores como fue el ALCA, ¿no? En ese contexto, Macri va a Europa y dice, para nosotros es muy natural firmar un acuerdo con la Unión Europea porque todos los latinoamericanos somos descendientes de europeos. Y uno dice, ay no, Dios mío, por favor. No tenemos raíces. No solo no tenemos raíces. No hay Machu Picchu. No hay imperio incaico, Evo Morales no es el presidente de Bolivia, o sea, es realmente como hace un alarde de ignorancia y a veces, yo no creo que sean inocentes esas cosas que dicen, ¿no? Porque, por ejemplo, para el bicentenario de nuestra independencia, antes nosotros lo celebrábamos con líderes de la región, a quien invitó al rey de España. Y frente a la Casa de Tucumán, la casa histórica donde se celebró el Acta de la Independencia, cuando San Martín estaba presionando a los asambleístas y al Congreso de Tucumán para que declararan la independencia y poder armar el ejército de los Andes, lo tenía preparado, y cruzar a liberar a Chile, porque siempre nuestro plan tiene que ser continental o no funciona. Y nosotros fuimos una vanguardia en el espíritu americanista, porque no declaramos, como la gente suele repetir, la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, sino la emancipación de las Provincias Unidas de Suramérica. Y esa declaración se firmó en español, en quechua y en aymara. Hoy lo recordábamos con Choquehuanca. Y hubo una gran fiesta y una gran felicidad. Y en cambio, en el bicentenario, el presidente Macri le dijo: querido rey, al rey de España, me imagino que las personas que firmaron el Acta de la Independencia se habrán sentido muy angustiados de separarse de España. La verdad que viene como a borrar nuestra historia, ¿no? Y a borrar nuestros sueños. Y a denigrar de ella, ¿no? A denigrarla, exactamente. A denigrar nuestra historia. Una historia plena de heroísmo y de idealismo, ¿no? Y de fraternidad, de patria grande.
Así es. Y luego están además creando ahora, no nos olvidemos que, por ejemplo, la familia Macri pertenece a aquellos aliados económicos de la dictadura cívico-militar. Ajá. La familia Macri tenía 7 empresas cuando empezó la dictadura militar y cuando terminó la dictadura en 1983 tenía 47 empresas y el ministro Cavallo, un ministro de muy triste fama, Yo no creo que sí. había estatizado la deuda privada de los Macri, la pagamos todos. La deuda privada de la familia. Que además Macri. ya era 800% más a favor de los Macri, ¿no? La dictadura, por eso siempre decimos cívico-militar y falta juzgar a los responsables económicos, porque no eran un grupo de militares sádicos, aunque también lo eran. Era un plan sistemático para eliminar a los dirigentes sociales, estudiantiles, sindicales que hubieran resistido la aplicación de un modelo de ese, ¿no? Y con este equipo que está en el gobierno, aparte de que son evasores, el presidente es el único de los mandatarios que apareció en los Panama Papers que sigue en su cargo. Los ministros, en los Panama Papers. Los ministros, ese acierto, entonces. El ministro apareció. de Hacienda formaba consorcios de empresas en los Paradise Papers. O sea, es bastante complicado tener un equipo económico que ellos mismos evaden, ¿no? Es triste. Pero bueno, son producto de unas grandes campañas de marketing electoral. Pero lo que... Usted está seguramente familiarizado con una reacción de unos cantitos que aparecen en... Ah, sensacional. Lo que pasa es que no me atreví a ponerlo acá por respeto a su investidura, ¿no? Pero aquí, además con coreografía, ¿no? Mauricio Macri, Es buenísimo el resumen. A mí me... Es una catarsis. Es una catarsis. Y sabe que me parece un fenómeno muy interesante porque Mauricio Macri ha usado mucho marketing electoral, ¿no? Tiene este personaje Durán Barba y usan Big Data también, que es una especie primero de percepción de cuáles son las tendencias emocionales. Todos los perfiles. Los perfiles los distinguen. Coetáneos y clases, categorías sociales, culturales. Imponen determinadas tendencias emocionales, slogans, no ideas, emociones, tendencias. Y ahora está siendo castigado desde allí, porque no es un gobierno de ideas, no tienen ideas, no expresan ideas, no son políticos, son CEOs de empresas. Y es curioso, nosotros los políticos estamos siempre tratando de darle inteligibilidad a la política, de dar la batalla de las ideas, de hacer discursos que sean más completos, pero sí estábamos preguntándonos hasta cuándo este pueblo va a soportar esto que está sucediendo, ¿no? Yo no lo llamo neoliberalismo, Walter, porque me parece como una palabra demasiado hasta elegante, ¿no? Yo creo que es fascismo económico porque vuelven como en la dictadura a planificar la miseria y para eso tienen que dar palos, pues hay mucha represión, hay más de una docena de presos políticos. ¿Una docena ya? Sí, una docena de presos políticos. Pero no son cualquier preso político, ¿no? No, un ex vicepresidente, un ex ministro, un líder, Luis de Lía, un dirigente social muy importante, que fue también diputado nacional. Prisión preventiva, sin causa y sin sentencia, presos. Caramba, es un gobierno de facto, ¿no? En ese aspecto no. Se lleva la Constitución por delante. Se lleva la Constitución por delante, sí. Se lleva varios capítulos del Código Penal. Yo creo que esto parece una reacción cuando, en épocas, que no quiero comparar, pero épocas que se dieron, ¿no? Por ejemplo, Pérez Jiménez aquí,
gobierno nacionalista, militar, pero con un desarrollo espectacular y cosas concretas. Teníamos con Juan Pablo Pérez Alfonso, un genio absoluto, que los gringos se lo quisieron llevar para la NASA y todo. Y el hombre sí colaboró, pero digo, no, ciudadano. Hágase ciudadano estadounidense y tiene garantizado el premio Nobel. No, muchas gracias. Incluso su viuda me menciona allá en los países nórdicos cuando lo van a cremar, ¿no? Pero paralelamente desarrollaban también en Argentina la tecnología. Y Estados Unidos hablaba del peligroso eje Caracas-Buenos Aires. Ah, claro. Ahora, ¿qué pasa? ¿Podríamos llegar a algún futuro a poder bailar pegados un buen tango? No se ve nada previsible, ¿no? Bueno, es digamos, nosotros estamos destinados, ¿no? Chávez hablaba mucho del eje Caracas-Brasilia-Buenos Aires, incluso a veces juntos hemos pensado que tendría que haber un tren que recorriera, que uniera Caracas con Buenos Aires, ¿no? Y hacíamos distintos trazados, como trazábamos tantos sueños y tantas esperanzas de unidad por tantos medios. Pero volviendo al cantito el cantito... ¿Se acuerdan de la mamá de una manera muy rítmica? Se acuerdan de la mamá. Alguien lo tendría que decir acá, yo no lo voy a poder decir, pero es Mauricio Macri, la P que te parió. Que es un insulto muy argentino. Yo diría muy rioplatense. Muy rioplatense, pero que es una cosa que cuando es con mucha rabia, ¿no? Visceral. Bronca, como decimos nosotros. Cuando es visceral, ¿no? Es un insulto duro. Y marca un límite después del cual... Y marca un límite, se dice una vez a una persona, ¿no? La tal que te tal, y punto, es el fin. Y es muy curioso que el hartazgo del pueblo, sobre todo que se están tratando leyes laborales y previsionales muy malas, se mataron a 2 manifestantes jóvenes que estaban apoyando la causa mapuche. ¿A los mapuches otra vez? Ah, bueno, hay un gran, en esta necesidad de crear un enemigo interno para volver a la doctrina de seguridad nacional, que fue la doctrina de la dictadura, para poner a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas obviamente no están destinadas al control de la seguridad interior, está contra la ley, están preparados para combatir el enemigo. Entonces necesitan inventar un enemigo interno que han inventado mapuche. ¿Usted sabe, Walter, cuántas hectáreas tiene Benetton, la firma Benetton en la Argentina? Usted conoce nuestras pampas y nuestra Patagonia. ¿Cuántas hectáreas cree tener Benetton en la Argentina? No me atrevo. Alguna vez me dijeron una cifra, me pareció insólita. ¿Cuál era? Cientos de miles. 900.000 hectáreas. Es el mayor propietario después del Estado Nacional y de las provincias. Bueno, 900.000. 900.000 hectáreas, o sea, media Patagonia Argentina. Benetton, el italiano Benetton, la firma Habían dicho Benetton. algo de 500.000 para arriba y me pareció monstruoso. Es monstruoso, porque además tiene una triste fama también, porque es una tierra que se le regaló a un pool de lords ingleses como premio o se le dio en condiciones muy ventajosas por la intervención que habían tenido la corona británica en la primera campaña del desierto, que fue el exterminio de los pueblos originarios. Se la mandaron al estilo del oeste, ¿no? Luego sí. Indio bueno es el indio muerto. Así es. Luego después de la Guerra de Malvinas le cambiaron el nombre, le pusieron un nombre en español y lo terminó comprando Benetton durante el gobierno de Menem. Dentro de esa estancia, Leleque, de una de las estancias, tiene un destacamento de la Gendarmería y uno de la Policía. Y desde allí... Gendarmería aquí es un cuerpo militarizado, ¿no? Sí. Equivaldría, con todo respeto, parecería acercarse a la Guardia Nacional. Ajá. Ese es el concepto para nuestra audiencia, ¿no?
Pero Y tienen, una policía federal, además, ¿no? Con cobertura nacional. desde allí impulsan racias, persecución de 20 familias mapuches que están reclamando con mucha modestia y con mucha legitimidad sus territorios ancestrales. Entonces ahora la ministra de Seguridad, que es un verdadero energúmeno, ha fabricado, que nosotros tenemos este movimiento RAM, Resistencia Ancestral Mapuche. Qué lindo. Es lindo. Resistencia ancestral. A mí me han preguntado mucho porque fantasean con que están financiados en una oficina en Bristol, en el Reino Unido. Yo la verdad es que he tenido investigadores muy delicados en la embajada, porque sobre todo hay diplomáticos que se encargan de investigar sobre todo sobre Malvinas. Entonces los llamé para preguntarles, ¿alguna vez escucharon sobre una oficina británica que financia un grupo de mapuches para tener un plan de sedición, de separarse de la nacionalidad? Es un completo disparate, pero ya mataron 2 personas. Un joven que se hizo muy conocido, Santiago Maldonado, blanco, no mapuche, que era un joven solidario, que estaba allí, y los persiguieron con armas. Finalmente en la autopsia dice que está ahogado, pero lo persiguieron con armas hasta el fondo de un río helado que tenía 20 grados bajo cero, y después mataron a otro joven mapuche por la espalda. Ahora la policía les apropió los caballos, y estas son buenas razones. ¿Le quitaron los caballos a los mapuches? Les decomisaron todos los caballos a los mapuches, que es la vida, ¿no? Los liquidaron. Claro. Así que así estamos, en una segunda campaña del desierto y en plena creación del enemigo interno. Bueno, estas son las cuestiones: presos políticos, saqueo, endeudamiento externo monstruoso. En 2 años agregó 132.000 millones de dólares a la deuda. 232.000. 132.000 millones. 132.000 millones. La deuda que va a ser impagable. Están contrayendo bonos de 100 años. ¿Bonos a 100 años? Bonos a 100 años. Tendrá que pagar el paraíso. El paraíso. Por eso sería tan importante que nosotros tomemos el ejemplo de Venezuela y tengamos una nueva constitución, ¿no? Yo lo propuse en el año 2002, cuando era diputada. En ese momento no me... Es la mamá de la criatura. Claro. Eso puede traer consecuencias. Bueno, es que es imprescindible, porque si no puede llegar... no hay salida. No hay salida. Se necesita un gran coraje cívico, ¿no? No llega un gobierno y hace estas cosas que está haciendo este equipo, ¿no? Pero la gente empezó con este canto en las canchas. Es la catarsis que hace que los estadios... Muy pegadizo, Mauricio Macri, Mauricio Macri. Y además la bailan, ¿no? Más o menos, nosotros no bailamos tanto como ustedes, ¿eh? Es así, es con la mano. Nosotros no somos no movemos las caderas. No, es cierto, el tango es vertical. Sí, son movimientos verticales. Entonces y con el debido respeto, el tango número 1 es la comparsita y es uruguayo, como Gardel. ¿Usted baila el tango? ¿Eh? ¿Usted baila el tango? Según con quién. Pero es el hombre el que lleva, así que... Por eso, hay veces que es un placer llevar. Otras veces uno se adapta. Por compromiso protocolar. Porque además uno toma la cintura de la dama. Ah, sí, con un dedo. Es difícil, ¿no? No, es muy agradable. Sí. Y ese canto, hay un árbitro macrista inmediatamente declaró que iba a suspender los partidos en donde se cantara.
y eso hizo crecer la rabia de la gente, lo canta 4 veces más fuerte, y después entonces empezó en recitales de rock. Fue Patti Smith, la cantante inglesa mítica argentina, en el Centro Cultural Kirchner. Estaba la hija de Macri, estaba secretario de Ciudad, y se lo cantó completo. Se cantó en el Teatro Colón el otro día. ¿Qué tal el Teatro Colón? En el Teatro Colón. Y la gente el otro día, ayer o antes de ayer, me pasaron, estando yo acá, un videíto en una pizzería. Y es muy interesante desde el punto de vista semiótico y comunicacional. Se ve que en una pizzería muy popular, grande, estaba puesto TN, que es la cadena Todo Noticias, que pertenece a Clarín. Son los grandes aliados mediáticos del gobierno. Es decir, la ultraderecha económica. La ultraderecha económica. Y además hay una censura de prensa extraordinaria. Ya no está más ni Víctor Hugo Morales, ni Berbisky en Página 12, ni Roberto Navarro. Salió el otro día otro periodista. Gran censura periodística. Me duele por Víctor Hugo porque yo le hice promoví la primera prueba de micrófono en Radio Colonia. Ahí La empezó primera prueba de micrófono. Él llegó con muy gaucho, ¿no? Miren, yo necesito trabajar, estoy estudiando y aquí no hay trabajo, excepto cuando ahí llega el verano y el gran turismo de la histórica Colonia. A mí no me importa lo que sea, pero necesito trabajar. Le doy charla. Llamo al jefe de locutores y le digo, bueno, no el jefe era fulano, ¿por qué no hace una prueba de micrófono a este muchacho? Lo probamos y el resto es historia. Y el gallego García, como le decíamos amigablemente, el gestor de crónicas, sí, así es Boca, última hora, se entusiasma con él y llegamos a hacer cosas. Por ejemplo, una radio del interior, ¿no? Como Radio Colonia, automovilismo desde Monza, fútbol de Europa, todo el fútbol del Río de la Plata y además todo lo que fuera deporte se cubría en un fin de semana intensísimo, ¿no? Ahí empieza Víctor Hugo. Y después da el salto a Buenos Aires. ¿Y siguen siendo amigos? Sí, cómo no. ¿Han hecho algún reportaje? No sé, Víctor Hugo, si estás escuchando esto, porque además te lo van a creer en Buenos Aires, todo se sabe y además tenemos una enorme audiencia que nos honra en el sur, por los viejos tiempos. Cuando quieras. Bueno, sí, hubo una transmisión de la zona árabe, el lejano oriente, que estaba Víctor Hugo y Maradona. Así que bueno, estaban en esta pizzería pasando TN y la gente empezó a gritar, sacá TN, te lo pido por favor, con el mismo ritmo de Mauricio Macri. La. Es una versión tipo Rachmaninoff. ¿Qué tal? Y entonces las redes, yo recomiendo que se metan en Twitter y miren las redes con la cantidad de versiones de hartazgo, de un hartazgo que sale del mismo rango en el que ellos han operado, del rango de las emociones. Interesante, ¿no? Esto es algo más que catarsis, eso es una masa crítica que no va a ceder. Yo creo que no y espero que no, y creo que no, obviamente, gente, eso atraviesa las edades, las clases sociales y los partidos políticos, porque la gente en el Colón, en las canchas, en las pizzerías, obviamente, no es que sean... En las canchas todo el mundo hace catarsis y dice cualquier barbaridad, ¿no? Es una terapia. Pero ya en una pizzería, en el Río de la Plata, algo importante. Y que la gente identifique también lo que es el medio de comunicación con el gobierno, ¿no? Tan pegados, tan identificados. No
Nuestro querido coordinador me dice que se nos fue el tiempo. ¿Tan rápido? Realmente. En Biasa el tiempo pasa volando. Nuestra querida Biasa, que fue objeto de una manipulación terrible. La primera en jet, la primera en fuselaje ancho. Era un placer, era la alfombra mágica. Todavía conservo todo aquello. Y un neoliberal que se decía de izquierda la entregó miserablemente a una aerolínea española que estaba quebrada. Solo con el edificio que tenía en cada principal capital se compraba otra aerolínea. Y con los simuladores que teníamos acá, venían hasta de Europa a hacer simulador acá. Bueno, para decirle algo, nuestra oficina en Buenos Aires era un enorme, interesante edificio moderno frente al obelisco. Eso era el ombligo de Buenos Aires, ¿no? Me acuerdo muy bien. Yo fui dirigente sindical de los aeronavegantes, y fui vicepresidenta de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, y vinimos en alguna oportunidad con la ITF a tratar de organizar a los trabajadores de Conviasa, los gremios muy divididos. Sí. Y de Viasa, perdón, después fue Conviasa. Y en Aerolíneas Argentinas dimos una pelea parecida. Menem la privatizó también con españoles, estuvo a punto de quiebra y la logramos salvar, y luego el gobierno Kirchner la restatizó. Los pilotos de Biasa tenían la licencia estadounidense, la licencia holandesa, la licencia venezolana y no sé qué otra más. Y cuando necesitaba KLM una tripulación sin transición, así, pum, pum, ok, te prestamos una. Yo creo que hay mucha gente que no, incluso en los gobiernos, que no se ha dado cuenta de la importancia de tener una herramienta, una aerolínea de bandera, que es una herramienta estratégica para el desarrollo político, geopolítico, comercial, turístico. Yo cada vez que tenía que ir al Lejano Oriente, Europa, lo que fuera, Naciones Unidas, peleaba por montarme en Biasa, ¿no? Esto ha sido un placer, pero se terminó. Las gestas usted y yo lo vamos a entender. El coordinador está haciendo más gestos que el penado 14. Eso es muy tanguero, ¿no? Qué gusto haber hablado con usted, pero se me terminó el tiempo. ¿Quiere redondear algún pensamiento? Quiero simplemente agradecerle esta oportunidad de diálogo de patria grande. Ese es el concepto que reivindico todos los programas. Somos compatriotas, yo de verdad acá me siento en casa, ¿no? No solo porque he vivido casi 6 años y porque he acompañado tempranamente a la revolución bolivariana del comandante Chávez, sino porque... Usted como embajador aquí jugó un papel más que interesante. Creo que no todo se puede decir, ¿no? Yo creo que sí, todo se puede decir, sí, como que no. Bueno, yo me siento honradísimo de que usted haya abierto un tiempo en su agenda para compartir este diálogo. Además, hubo varios toques nostálgicos, ¿no? Tenemos mucha más baraja, pero llegamos hasta aquí porque se terminó el tiempo. Le deseo el mayor de los éxitos. Que la Virgen de Luján, si es su patrona, así como la chinita de la nuestra, vive por buen camino. Y en eso la emoción a veces nos traiciona, ¿no? Porque lo que sentimos, la patria grande en las entrañas, sabemos lo que se está jugando. Sí, claro, y además sabemos que si cae Venezuela, cae América. Somos muy conscientes, así que acá estamos, soldados y soldadas de esta revolución, que somos muchos, ¿eh? Tuvimos estos días un encuentro internacional con 300 delegados, realmente comprometidos y muy conscientes con el papel que podemos jugar para decir la verdad sobre Venezuela. Eso es objeto de las mayores tergiversaciones y, bueno, no hay nada que yo quiera agregar porque se nos terminó el tiempo y ahora sí, el implacable y muy correcto espartano coordinador que tenemos dijo, hasta aquí llegó el boleto. Dios la bendiga. Y muchas gracias, queremos contar con usted cada vez que pase por acá. Muchísimas y será un honor gracias. tenerla en el programa. Muchas gracias, el honor es mío. Equipo, ¿cómo quedó esto? ¡Bien! ¿Cómo? ¡Muy bien! Y ponga usted, señor director.